fue realmente aquel hombre que los apóstoles llamaron Hijo de la Consolación. Bernabé, nacido con el nombre de José en la isla de Chipre, se convertiría en una de las figuras más importantes de la iglesia primitiva, aunque su nombre no siempre resuene con la misma fuerza que el de Pablo o Pedro. Su generosidad, bondad y capacidad para tender puentes entre culturas y personas lo convirtieron en un pilar fundamental para la expansión del cristianismo. Su historia, llena de fe, sacrificio y entrega, nos invita a descubrir cómo un hombre sencillo puede transformarse en instrumento de Dios para cambiar el mundo. En la hermosa isla de Chipre, bajo el cálido sol mediterráneo, nació José en el seno de una familia judía devota. Sus padres, fieles observantes de la ley de Moisés, cultivaron en él desde pequeño el amor por las sagradas escrituras y la esperanza en la promesa del Mesías. Su familia, perteneciente a la tribu de Leví, le inculcó el respeto por la tradición y el servicio a Dios, valores que marcarían toda su vida. Con el paso de los años, José recibió una educación esmerada, estudiando no solo la Torá y los profetas, sino también familiarizándose con la cultura helenística que predominaba en la región. Esta formación dual le permitiría más tarde convertirse en un puente entre diferentes culturas, un don que el Señor utilizaría para la expansión de su palabra. Siendo ya un hombre, José decidió viajar a Jerusalén, el corazón espiritual del judaísmo. Allí, en la Ciudad Santa, esperaba profundizar en su conocimiento de la ley y servir en el templo, como correspondía a su linaje levítico. No podía imaginar que en esas calles empedradas de Jerusalén, Dios tenía preparado para él un encuentro que cambiaría el rumbo de su existencia. La Jerusalén que encontró José estaba conmocionada por los recientes acontecimientos relacionados con Jesús de Nazaret. Aunque no había conocido personalmente al Maestro durante su ministerio terrenal, el joven levita comenzó a escuchar testimonios sobre sus enseñanzas, milagros y sobre todo sobre su resurrección, proclamada con valentía por un grupo de seguidores que se hacían llamar El Camino. En las calles cercanas al templo, José observaba con curiosidad a estos discípulos, cuyo fervor y alegría contrastaban con la solemnidad ritual de muchos fariseos. Un día, movido por una inquietud interior que no sabía explicar, se acercó a escuchar la predicación de Pedro, el pescador de Galilea convertido en apóstol, las palabras sobre Jesús como el Mesías prometido, sus enseñanzas sobre el amor al prójimo y el perdón de los pecados resonaron en lo más profundo de su alma. Tras días de reflexión y oración, José experimentó una profunda conversión. El Espíritu Santo tocó su corazón, revelándole la verdad de Cristo resucitado. En ese momento comprendió que toda su vida anterior había sido una preparación para este encuentro con la verdad encarnada. Sin dudarlo, recibió el bautismo, naciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. La comunidad cristiana de Jerusalén acogió al nuevo creyente con fraternidad. Pronto, José destacó por su generosidad sin límites. En un gesto que marcaría su reputación para siempre, vendió un campo que poseía y entregó todo el dinero a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los necesitados. Fue entonces cuando recibió el nombre con el que pasaría a la historia, Bernabé, que significa Hijo de la Consolación o Hijo del Consuelo, un apelativo que reflejaba perfectamente su carácter bondadoso y alentador. Se integró plenamente en la vida de la comunidad primitiva, participando en la fracción del pan, las oraciones comunitarias y la misión evangelizadora. Su formación, tanto en la tradición judía como en la cultura helenística, lo convertía en un valioso instrumento para llevar el mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Jerusalén, una misión que pronto comenzaría a desarrollar por designio divino.
El camino de Bernabé se cruzaría providencialmente con el de Saulo de Tarso, un antiguo perseguidor de cristianos que había experimentado una conversión extraordinaria tras un encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, la comunidad cristiana lo recibía con desconfianza y temor, recordando su pasado como feroz enemigo de la fe. Fue entonces cuando Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, dio un paso adelante que cambiaría la historia de la iglesia. Con valentía y discernimiento, Bernabé tomó a Saulo bajo su protección, presentándolo a los apóstoles y avalando la autenticidad de su conversión. «No temáis», les dijo, «pues el Señor lo ha elegido como instrumento para llevar su nombre a los gentiles». Esta intervención de Bernabé no solo salvó a Saulo del rechazo, sino que abrió las puertas para que el futuro San Pablo pudiera desarrollar su misión apostólica, un acto de confianza que la Iglesia agradecería eternamente. Pasado algún tiempo, la Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía, donde un creciente número de gentiles estaba abrazando la fe cristiana. Con su característico espíritu de acogida, Bernabé se alegró al comprobar la obra de la gracia de Dios entre los no judíos. Consciente de la magnitud de la tarea evangelizadora, recordó a Saulo y en un nuevo gesto de humildad y visión de futuro, viajó a Tarso para buscarlo y llevarlo consigo a Antioquía. Durante un año, Bernabé y Saulo trabajaron juntos en Antioquía, enseñando a una gran multitud y consolidando la primera comunidad donde los discípulos comenzaron a llamarse cristianos. Su colaboración demostraba la complementariedad de sus dones. Bernabé aportaba su calidez humana, su capacidad de acogida y su sensibilidad pastoral, mientras que Saulo brillaba por su agudeza teológica y su pasión evangelizadora. La comunidad de Antioquía, inspirada por el Espíritu Santo, encomendó finalmente a Bernabé y Saulo la primera misión apostólica organizada. Tras la imposición de manos, ambos partieron junto con Juan Marcos, sobrino de Bernabé, hacia Chipre, la tierra natal de Bernabé. Comenzaba así un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, en el que la semilla del Evangelio empezaría a extenderse sistemáticamente por todo el mundo mediterráneo gracias a estos valientes apóstoles. En cada ciudad que visitaban durante su misión, Bernabé manifestaba un carisma especial para acercarse a los más necesitados y marginados. A diferencia de otros predicadores que se dirigían primero a las élites, él buscaba el contacto con los enfermos, los pobres y los excluidos, recordando las palabras de Jesús: «No son los sanos quienes necesitan médico, sino los enfermos». Esta predilección por los últimos le ganó el apelativo del apóstol de la misericordia. Una tarde, en las afueras de Pafos, Bernabé encontró a un joven leproso abandonado junto al camino. Mientras otros pasaban de largo por temor al contagio, él se acercó sin vacilar, le ofreció agua y alimento y lavó sus heridas mientras le hablaba del amor sanador de Cristo. Aquel gesto, contemplado con asombro por muchos testigos, se convirtió en una predicación más elocuente que cualquier discurso. Al día siguiente, varias familias de la ciudad acudieron a escuchar la buena nueva de aquel hombre que amaba como Jesús había enseñado. La generosidad de Bernabé no se limitaba a gestos puntuales, sino que era una constante en su vida misionera. Habitualmente renunciaba a su derecho de ser mantenido por las comunidades, trabajando con sus propias manos para no ser gravoso a nadie. «Más vale dar que recibir», repetía a menudo, citando una máxima del Señor que había hecho suya. Esta autenticidad entre sus palabras y sus obras otorgaba a su predicación una fuerza persuasiva extraordinaria. En una ocasión, durante su estancia en Iconio, la casa donde se hospedaban Bernabé y Pablo fue rodeada por una turba enfurecida que amenazaba con apedrearlos.
Mientras Pablo argumentaba con vehemencia teológica, Bernabé optó por salir desarmado y hablar al corazón de aquellas personas. Con palabras llenas de comprensión y mansedumbre, logró calmar los ánimos y establecer un diálogo que abrió puertas a la evangelización. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio, comentaría después a su compañero. Bernabé y Pablo regresaron a Antioquía, fortalecidos por el respaldo recibido para su misión entre los gentiles. Allí, después de un tiempo dedicado a enseñar y anunciar la palabra del Señor, surgió entre ellos la idea de emprender un segundo viaje misionero para visitar a los hermanos de todas las ciudades donde habían predicado anteriormente. Sin embargo, lo que debía ser un nuevo capítulo de colaboración apostólica se convirtió en el inicio de caminos separados. El motivo de la separación fue la discrepancia sobre Juan Marcos, sobrino de Bernabé, que los había acompañado en parte del primer viaje misionero, pero los había abandonado en Panfilia para regresar a Jerusalén. Pablo, con su carácter exigente, consideraba que no debían llevar consigo a quien los había dejado en un momento crucial de la misión. Bernabé, por el contrario, fiel a su naturaleza misericordiosa, quería dar una segunda oportunidad a su joven pariente, viendo en él un potencial valioso para la evangelización. La discusión entre ambos apóstoles fue tan intensa que decidieron seguir rutas diferentes. Bernabé tomó consigo a Marcos y navegó hacia Chipre, su tierra natal, mientras Pablo eligió a Silas como nuevo compañero y partió hacia Siria y Cilicia. Es significativo que, a pesar de esta separación física, nunca se produjo una ruptura de comunión entre Bernabé y Pablo. En sus cartas posteriores, Pablo mencionaría a Bernabé con respeto, reconociendo implícitamente la validez de su ministerio apostólico. Además, el tiempo daría la razón a Bernabé respecto a Marcos, quien se convertiría en un valioso colaborador e incluso en el autor de uno de los evangelios canónicos, algo que el mismo Pablo reconocería años después cuando, desde su prisión, pediría que le enviaran a Marcos porque me es útil para el ministerio. Esta etapa de la vida de Bernabé nos enseña que incluso entre los santos pueden surgir discrepancias y que éstas, cuando se viven con respeto a la verdad y a la caridad, no impiden la obra de Dios, sino que pueden enriquecerla. Bernabé continuó su labor evangelizadora centrada principalmente en Chipre, su isla natal. Allí, acompañado por su sobrino Marcos, recorrió ciudades y aldeas, fortaleciendo las comunidades fundadas durante el primer viaje misionero. Bernabé sufrió el martirio en Salamina, la principal ciudad portuaria de Chipre, hacia el año 61 de nuestra era. El detonante de su martirio fue la predicación de Bernabé contra los cultos paganos que se celebraban en la ciudad. Al ver que muchos abandonaban la idolatría para abrazar la fe en Cristo, un grupo de judíos celosos de la ley se alió con sacerdotes paganos que veían peligrar sus intereses económicos y su influencia social. Juntos, organizaron una emboscada para capturar al apóstol cuando éste salía de la sinagoga tras haber predicado allí sobre el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Bernabé fue llevado a las afueras de la ciudad, donde intentaron obligarlo a ofrecer sacrificios a los ídolos. Ante su firme negativa, comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Según el relato tradicional, el apóstol, lejos de mostrar temor, consolaba a los pocos cristianos que habían podido seguirlo. No lloréis por mí, hermanos, sino alegraos, porque hoy seré contado entre los mártires de Cristo, y mi alma volará al encuentro de mi Señor. Con estas palabras, Bernabé manifestaba que aquel título de Hijo de la Consolación, que había recibido años atrás, seguía definiéndolo hasta el último momento. La muerte de Bernabé fue particularmente cruel.
Tras apedrearlo hasta dejarlo inconsciente, sus perseguidores ataron una cuerda alrededor de su cuello y lo arrastraron por las calles hasta llegar a las afueras de la ciudad, donde finalmente lo arrojaron a una hoguera. El mayor legado de Bernabé, sin embargo, no se encuentra en los monumentos erigidos en su honor ni en los libros que narran su vida, sino en la continuidad de aquella Iglesia universal, abierta a todas las culturas y naciones, por cuya construcción trabajó incansablemente. Cada vez que un cristiano acoge a un hermano diferente, cada vez que se tienden puentes de diálogo entre tradiciones distintas, cada vez que la fe se encarna en nuevas expresiones culturales sin perder su esencia, el espíritu de Bernabé sigue vivo en la comunidad de los creyentes. En el calendario litúrgico, la Iglesia celebra la memoria de San Bernabé el 11 de junio. Escanea nuestros códigos QR y recibe diariamente en tu celular el Evangelio del día, santoral, meditaciones, novenas, videos, música y más. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Gracias por escucharnos, no olvides compartir, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Enrédate con nosotros, santos católicos. Evangelizando en la red.